En esta sesión trabajaremos la racionalización de radicales del denominador de una fracción. Veamos el primer caso. Cuando el denominador de dicha fracción tiene esta forma. Acá tenemos un ejemplo para explicar precisamente este primer caso. Racionaliza 2 sobre raíz cuadrada de 6. Para poder lograr racionalizar, debemos primero entender qué cosa es la racionalización. El propósito acá es eliminar el signo radical del denominador. Y para ello vamos a multiplicar al denominador por un factor que nosotros lo vamos a llamar factor racionalizante. La pregunta sería: ¿qué características tiene este factor? Primero, debe tener el mismo índice y el mismo radicando. Ahí está. Y los exponentes de dicho radicando deben sumar una cantidad igual al índice para que esto se pueda simplificar. Como pueden ver ustedes acá, 6 a la 1 y 6 a la 1, 6 a la 2. Será igual al índice, que es 2. El factor que hemos multiplicado al denominador debemos multiplicar al numerador también, para que la fracción anterior mantenga su equivalencia. Procedemos a la multiplicación. 2 por raíz cuadrada de 6 es 2 raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6 es raíz cuadrada de 6 al cuadrado. Es aquí donde el radical se va a eliminar con el exponente 2 del radicando, quedando como resultado el siguiente: 2 raíz cuadrada de 6 y abajo 6. Se terminó el proceso de la racionalización. Antes teníamos un radical en el denominador, ahora ya no lo tenemos. Sin embargo, falta aún simplificar esta expresión. Sacamos mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Finalmente, el resultado queda de la siguiente manera: raíz cuadrada de 6 sobre 3. Eso sería el resultado final de esta racionalización. En esta sesión continuaremos explicando la racionalización de radicales del denominador de una fracción. Y lo haremos con el segundo caso, en la cual el denominador de dicha fracción tiene esta forma: raíz cuadrada de a más raíz cuadrada de b, o raíz cuadrada de a menos raíz cuadrada de b. Pero antes de entrar a explicar la racionalización, tenemos que tener en cuenta las consideraciones previas siguientes. A ver, el producto de una suma por una diferencia, que esto es un producto notable, resulta pues ser igual a la diferencia de cuadrados del primero con el segundo. Esto se llama diferencia de cuadrados. A estos factores en el proceso de racionalización le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, al factor que vamos a multiplicar por la suma, que es esto, la diferencia, le vamos a llamar conjugada, y viceversa. La conjugada de la diferencia sería la suma. Entonces estos factores los vamos a llamar conjugadas. La conjugada de la suma sería la diferencia, y la conjugada de la diferencia sería pues la suma. Vayamos ahora a ver un ejemplo de racionalización de este segundo caso. Tenemos acá que racionalizar esta fracción: 1 sobre raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2. El factor racionalizante sería la conjugada de este denominador. Si acá es suma, acá sería la diferencia, raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2. Pero como hemos visto en la sesión anterior, si yo multiplico al denominador por una expresión, al numerador debo hacer lo mismo, para mantener la equivalencia de la fracción. Al multiplicar 1 por raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2, sabemos que todo número, toda expresión multiplicada por 1 da lo mismo. En el denominador, al efectuar la multiplicación de la suma por la diferencia, según la teoría anterior, esto nos va a dar diferencia del cuadrado. El cuadrado del primero, esto al cuadrado, menos el cuadrado del segundo. Recordemos, según la consideración anterior, la suma
por la diferencia, resulta la diferencia de cuadrados. Continuamos, simplificamos acá el exponente 2 con el índice. De igual modo, hacemos en el segundo término. Entonces, la expresión quedaría de la siguiente manera. En el numerador se copia igual, el denominador se le daría 3, el primer término, menos el segundo término que quedaría 2. Finalmente, el resultado quedaría raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2 sobre la diferencia entre 3 y 2, que es 1. Pero sabemos nosotros que el 1 como denominador se sobreentiende. Por lo tanto, el resultado sería el siguiente. Raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 1. Con eso hemos logrado racionalizar esta expresión. Vamos a racionalizar esta expresión numérica. Realizaremos el procedimiento necesario para que en el denominador no tengamos ningún radical. En este caso vamos a utilizar el procedimiento llamado conjugación que vimos en el video teórico de racionalización. Entonces vamos a tomar la misma expresión y la vamos a multiplicar por una fracción que contiene acá en el denominador el conjugado de esta expresión. Para 5 menos raíz de 3, su conjugado es 5 más raíz cuadrada de 3. Y esta expresión que tenemos en el denominador debemos repetirla acá en el numerador, porque recordemos que esta fracción debe ser equivalente a la unidad. Su numerador y denominador deben ser exactamente iguales. Bien, vamos a continuar el desarrollo del ejercicio más abajo y enseguida vamos a ensamblar el producto de las fracciones. Tenemos entonces multiplicación de numeradores entre sí y multiplicación de denominadores entre sí. Como puede observarse, todos los binomios quedan protegidos con paréntesis. Ahora, en el numerador tendremos la misma operación y para el caso del denominador se genera una diferencia de cuadrados. Recordemos que ese es el propósito de la conjugación. Al tener el producto de una suma por una diferencia, se nos va a generar una diferencia de cuadrados perfectos. Esto es la primera cantidad al cuadrado, o sea 5 al cuadrado, menos la segunda cantidad, que es raíz cuadrada de 3, también elevada al cuadrado. Bien, seguimos el desarrollo más abajo y de nuevo en el numerador tenemos la misma operación y para el caso del denominador desarrollamos estas potencias. 5 al cuadrado es 25 y esto menos la raíz cuadrada de 3, que al elevarse al cuadrado nos da como resultado 3. Ahora resolvemos esta operación. Tenemos entonces en el numerador la misma expresión y acá en el denominador 22. Y como se puede observar, ya hemos conseguido el objetivo de la racionalización. Hemos logrado llegar a una expresión que ya no tiene radical en el denominador. Ahora lo que tenemos que hacer es revisar si esta fracción puede simplificarse. Es el caso, por ejemplo, de los números 4 y 22, a los cuales podemos sacarle mitad. Tenemos mitad de 4, que es 2, y la mitad de 22, que es 11. Es todo lo que podemos hacer en términos de simplificación para esta expresión. Bien, nos queda entonces en el numerador 2 que multiplica al binomio 5 más raíz cuadrada de 3 y en el denominador el número 11. Y de esta manera terminamos nuestro ejercicio. Esta será la respuesta. Hemos conseguido una expresión equivalente a la original
pero sin radicales en el denominador, que es lo que perseguimos con la racionalización.